Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más a otro programa de Hablando de Dios. Le damos las gracias primeramente a Dios por la oportunidad de estar aquí de nuevo para compartir con ustedes y para glorificar el nombre de Dios. También le damos gracias a todos los que están sintonizados a través de las redes sociales y por el canal de YouTube. Le pedimos que por favor nos ayude a compartir el programa y si desea participar nos puede escribir a través de los comentarios y al final del programa estaremos contestando todas las preguntas posibles. Si tiene alguna petición o desea la oración nos puede llamar al 603-417-2951 o puede contactarnos por mensaje. Yo soy su anfitrión, Manny Maya, y tenemos como invitado al reverendo Edwin Polanco de la Iglesia Pentecostal Refugio Eterno, que se encuentra en Leominster, Massachusetts, donde pastorea el reverendo Edwin y Aura Polanco. Y hoy estaremos hablando bajo el tema la salvación. Gloria a Dios. Ahora le daremos la oportunidad a nuestro invitado para que le dé un saludo cordial. Amén. Dios le bendiga en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Gracias a nuestro hermano Maya, aleluya, por esta invitación. Y también saludo al pastor Víctor Vega, que fue la persona que me hizo constatar para estar aquí presente en esta noche y compartiendo la palabra del Señor. Amén. Especialmente en estos tiempos finales decisivos que estamos viviendo, estos tiempos cruciales. Gloria al Señor. Así que estamos más que contentos. Es un privilegio, es un honor. Amén, estar en esta programación por primera vez y esperamos pues que en algún momento determinado pues podamos continuar visitándole, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, pastor, otra vez le quiero de parte del programa de darle las gracias por esta oportunidad y todo que tenga pregunta o alguna duda sobre la salvación, este es el día de usted para aprender mucho. Pastor, vamos a comenzar con ¿qué es la salvación? Amén. Tomando el tema de la salvación en esta noche, es un tema bien profundo, es un tema bien abarcador, es un tema del cual diríamos nosotros importante para estos tiempos finales. La salvación es un regalo de Dios, es una oportunidad, volver a nacer de nuevo, venir de muerte a vida, gloria al Señor. Por eso la palabra en Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Amén. Dios. Estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de salvación. Y cuando miramos Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, la palabra dice, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y le confesare será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que estamos hablando de que esto es un tema crucial, importante, porque envuelve la vida del ser humano, envuelve la salvación, gloria y cordero, y como todos sabemos nosotros, a través de la palabra que es la que nos registra. Amén, el comienzo del pecado, que fue realmente lo que llevó a cabo para que el hombre estuviese alejado de Dios, hubiese esa separación y entrase la muerte, amén, a través del hombre por la desobediencia a su nombre gloria. Así que en esta noche trataremos de tomar el tema lo más importante. Es un tema que lo comenzamos hoy, no tenemos tiempo. Nos podemos ir semanas, meses, meses, gloria al Señor. Amén. Y cuando miramos a nuestro alrededor vemos el testimonio de lo que es el poder de Dios, cómo Dios ha transformado las vidas, aleluya, y cómo Dios verdaderamente ha traído salvación, gloria al Señor. Dice que el amor de Dios, amén, y la oportunidad de volver de la muerte a la vida. Lo más grande que el hombre haya podido experimentar es la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y los requisitos para todo aquel que crea. Amén. Hay que creer para nosotros verdaderamente alcanzar la salvación. Amén. Y tenemos que también nosotros ver que es el regalo más preciado que Dios nos ha dado a nosotros, gloria al Señor. Muchas veces nosotros en la vida no nos habíamos dado cuenta cuán lejos estábamos de Dios.
cuán lejos estábamos de la salvación, porque pensábamos que en la forma que estábamos conduciéndonos, en la forma en que vivíamos, en la forma que nos levantaron, nos enseñaron, Nuestras principios, crianzas. Ajá. tradiciones, gloria al Señor, quizás muchas cosas pues por ignorancia, por desconocimiento, y así por generación tras generación ha sido manifestado de tal manera y nos hemos dado cuenta que verdaderamente estábamos lejos de la presencia Le de puedo Dios. hacer una pregunta, reverendo. Entonces, para la gente que no sabe exactamente de qué estamos siendo salvados, del pecado, de las cosas malas y de nuestra ignorancia, ¿dirías que eso es así? También estamos siendo perdonados y estamos siendo salvos de la condenación, Ok. porque el pecado trae condenación, acarrea unas consecuencias. Y no solamente la separación de Dios con el hombre, sino que la relación de Dios con el hombre, la comunión. Amén. Amén. Porque nuestros padres en el Edén fueron creados perfectos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios y tenían atributos y tenían cualidades, gloria al Cordero, de las cuales ellos disfrutaban en un estado de inocencia, que fue la primera dispensación, donde Adán fue puesto en el huerto del Edén. Pero vemos nosotros también que el hombre fue puesto a prueba. Y hoy en día todos nosotros seguimos siendo puestos a prueba. Especialmente durante esta pandemia. Especialmente durante esta pandemia, durante esta situación que estamos viviendo hoy en día, que nunca hubiésemos pensado que estuviésemos viviendo en estos tiempos, pero la Biblia es clara cuando nos dice que nos ha tocado vivir los tiempos postreros. Y la palabra misma nos ha revelado a nosotros todo el concepto de todo lo que ha venido transcurriendo a través de la historia. Y nosotros somos testigos ahora mismo del poder de Dios y testigos de los acontecimientos finales que van a venir sobre esta tierra, y nos confirma más claramente que la palabra es veraz. Amén. Amén. Y que la palabra no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Nosotros erramos. Pero la palabra no hay equivocación. Ella es perfecta. Porque la palabra es la revelación misma de Dios. La Biblia dice que el verbo fue hecho carne. Jesucristo. Amén. Y habitó entre nosotros. Gloria al Señor. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Y se manifestó, porque ese fue el amor de Dios para con nosotros hoy en día. Gloria al Señor. Pero vemos que en el primer estado del hombre, en la primera dispensación, el hombre era perfecto. So, podemos ver aquí que estamos entrando en este tema, la salvación, comenzando literalmente de Génesis, del principio. Del principio. Donde muchos de nosotros nos preguntamos, primero, ¿cuál es nuestro propósito? Segundo, ¿por qué no suceden las cosas? Este tema es maravilloso en el sentido de que de ahí es que estamos sacando el tema de la salvación. Estamos siendo salvados de un principio que nosotros nacimos y que es bíblicamente hablado en la Biblia de cómo nosotros hemos cometido errores. Correcto. Y donde tenemos que ser salvados y doctrinados a la manera correcta de vivir. Por eso es que la salvación es muy importante. Para una pregunta que mucha gente hace es, ¿se puede perder esa salvación que tanto anhelamos? Se puede perder. Porque la salvación, primeramente, ha costado precio de sangre, sacrificio. Y requiere, como todo buen agricultor que tiene su plantación, tiene que cultivarla. La salvación es algo que en momentos determinados de nuestras vidas ha llegado por la misericordia de Dios. Un ejemplo, hay personas que han nacido en el Evangelio, gloria a Dios, pero otros no hemos tenido la oportunidad. Y a través de los años, por situaciones que han venido en nuestras vidas, Dios se ha revelado en su amor y misericordia y nos ha dado a entender que verdaderamente estábamos necesitados. Pero la salvación hay que cultivarla. La salvación se puede perder en cualquier momento. Porque cuando comenzamos a alejarnos del Señor, ya estamos nosotros retirándonos de la cubierta, de la gracia de Dios, del amor, de la misericordia de Dios en nuestra vida. Por eso si buscamos Filipenses capítulo 3,
quiero en esta noche, tengo bastante versículos. Filipenses capítulo 3, porque una de las cosas que muchas veces las personas quieren estar seguros, y qué mejor que la palabra, amén, que la que nos confirma. Capítulo 3, Filipenses, verso 12 al 14. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipo, decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O Amén, sea, gloria a Dios. dentro de la salvación está la justificación. Dios nos justifica por los méritos de Cristo para que nosotros recibamos la salvación. Ante los ojos de Dios, la palabra dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Amén. Dios es santo y Dios exige, amén, que la persona que se acerca a Dios se acerque con reverencia, se acerque con devoción. Y tenemos que entender también que hay un precio que Dios exige para que la persona pueda mantener una salvación. Y qué bueno que a través de la historia conocemos nosotros un ejemplo, lo que es la tipología en el caso del tabernáculo, cuando Dios le dijo a Moisés que eligiera un tabernáculo. Pero fíjese cómo Dios le dijo a Moisés que eligiera un tabernáculo de acuerdo al modelo que él había designado. Amén. O sea, este asunto no es un asunto de un concepto humano, de un pensamiento humano, de un modelo humano. Esto es de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios, a través de la ley, proveyó el sacrificio de los animales como el medio de expiación para que el hombre pudiera alcanzar misericordia. Pero la sangre del macho cabrío lo que hacía era que simplemente cubría el pecado del hombre, no podía quitarlo. Amén. Pero hablando de la tipología, allí estaba Cristo en todos los elementos del tabernáculo como tal, y vemos que la sangre de Cristo fue la única que fue posible que pudiera pagar el precio, amén, para la salvación, y Dios estuviese complacido, amén, y nosotros por la gracia y la misericordia fuésemos salvos. Si podemos regresar al principio, de antes de Jesucristo sacrificarse para nosotros poder recibir salvación a través de su sangre, Amén. ¿cómo podríamos explicar que es este comienzo? Porque como tú dijiste, nosotros nacimos separados de Dios. A través de la salvación, nosotros tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo a tener una relación con Dios. Amén. Si tú pudieras explicarle en una manera sencilla a un hermano que nos está preguntando, Reinaldo Guzmán, sencillamente otra vez, ¿por qué necesitamos la salvación? En el sentido de que es algo que si no la tenemos, no estamos viviendo una vida correcta. Correcto, porque desde el principio, cuando el hombre fue creado perfecto, tenía comunión con Dios en el huerto del Edén. Que estamos hablando de Adán. Correcto, de Adán. Y en el momento en cuanto a Eva, que fue tentada, porque no fue tentado Adán, fue tentado Eva. Pero Adán tenía el conocimiento, que Dios le había dado las instrucciones, acerca del huerto, porque él era el dueño del huerto, amén, y se les prohibió de un principio no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, amén. Y no obstante, vemos en la forma como Satanás fue tan astuto y trabajó en la mente de Eva, con que Dios dijo, parafraseando, creó duda en Eva a tal grado que la sedujo, pero esto no fue un asunto de la noche a la mañana, esto fue un asunto que quizás tomó mucho tiempo, la Biblia no lo registra, porque ellos tenían comunión con Dios, Dios se paseaba en el huerto, y ellos eran santos, y eran puros, estaban desnudos ante la presencia de Dios, porque fueron creados perfectos. En ellos no había ninguna imperfección, mucho menos la muerte. Gloria al Señor. Solamente el propósito que Dios lo plantó en el huerto del Edén era para que regaran y cultivaran y cuidaran el Edén, y fue el examen de prueba. Y esto fue al principio donde vemos la perfección, antes de que necesitaran cualquier salvación. Correcto. Porque estamos hablando sobre el comienzo de la humanidad. Correcto. El principio, el antes de nosotros necesitar
cualquier salvación. Correcto. Continúe. Y vemos entonces que cuando el hombre le falla al Señor, Dios proveyó en Génesis capítulo 3, verso 15, que iba a haber una lucha entre la simiente, el hijo de la simiente. Estamos hablando del poder de las tinieblas de Satanás. Y Cristo, ahí se menciona tipológicamente, se menciona como el medio para el Señor poder levantar a su creación caída, porque Dios lo creó con ¿qué? Con sus propias manos, y le dio aliento de vida y le dio un espíritu y un alma. El espíritu y el alma, una vez la persona entra en el contacto físico del pecado, pues se contamina. Es decir, un niño ahora mismo nace puro, porque no tiene inocencia. Pero hasta tanto él crece y en el mundo que estamos viviendo, él se va manifestando y ese mundo entra en su conocimiento, la mente se despierta y entonces por cuanto tiene una naturaleza ya caída, pecaminosa, en sí como tal, pues entonces necesita de salvación. Y esa imagen me hiciste pensar en cuando un niño está creciendo, ahí es cuando empieza a tomar decisiones. Correcto. Y esas decisiones es lo que causa la enseñanza de la separación de Dios. Correcto. Porque no conoce exactamente lo que está haciendo. Como Eva, cuando dijiste que ella fue tentada, ella no sabía lo que las consecuencias. Aunque se lo había dicho a Adán que no estaba supuesto de comer de ese árbol y ese fruto, pero todavía no se conocía la consecuencia. Por eso es que estamos hablando sobre el principio, antes de profundizarnos en la razón por cual la salvación es importante. Amén. So, continúa sobre el niño. Y vemos que el niño nace con una inocencia, pero una vez tiene contacto con este mundo natural, pues entonces su mente se despierta. Si nosotros miramos un ejemplo hoy en día y comparamos con 15 o 20 años atrás, cuando un niño nacía y se levantaba, hoy en día la capacidad y el conocimiento que tienen es tan grande, porque a medida que avanza el tiempo, el pecado crece a tal magnitud que arropa, ¿entiendes? Y entonces ya entra en contacto tan directamente, gloria al Señor, que necesita de salvación. Por eso es que las personas una vez conocen el bien y el mal, porque hay una conciencia que tenemos también nosotros. La conciencia nos dice en los actos de que nosotros hemos llevado a cabo, eso también es mal. Por eso es que nos ponemos nerviosos. Por eso es que miramos para todos lados. Por eso es que ahora nosotros como creyentes no solamente tenemos una conciencia que se despierta, tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro guía, amén, que nos dice cuando estamos mal delante del Señor y nos ayuda en nuestras debilidades para nosotros a través de la confesión, amén, y el arrepentimiento y el apartarse del pecado, podemos tener nosotros comunión nuevamente con Dios. Amén. So, estamos viendo que, qué interesante lo que dijiste, porque hoy en día crece más que la gente ve el mal como el bien. Correcto. Y el bien como el mal. Lo que nosotros hablamos en el principio, para que la gente lo entienda, que estamos hablando sobre el primer pecado. Correcto. Hoy en día ya el niño crece y está tan arropado del pecado porque ya el mundo está viendo las cosas malas como si están bien. Y es por esa separación. Correcto. Por eso es que necesitamos ser salvados. Por eso es que todo el mundo necesita la salvación. Amén. Por eso es que tenemos que hablar sobre estos temas. Porque si no hablamos de estos temas, la gente no está entendiendo necesariamente la importancia de la conexión que tenemos que tener con Dios. Amén. Es súper importante despertarnos de lo que la necesidad de tener a Dios en nuestro corazón, porque sí despertamos al mundo, sí despertamos a las cosas del mundo, pero no necesariamente estamos despiertos para salirnos de la ignorancia. Amén. Que yo uso esa palabra mucho porque a veces la gente ve esa palabra ignorancia como un insulto, pero la palabra ignorancia es la falta de conocimiento, por la cual la uso mucho porque muchos de nosotros vivimos en esa ignorancia. Correcto. Y al nosotros reconocer esa ignorancia, recibir el Espíritu Santo, es que podemos valorar la salvación. Amén. Por lo cual, como estabas diciendo, de que al nosotros crecer y vivir de esa manera, es interesante lo valioso que es aprender y valorar la salvación.
como antes de que nos metiéramos profundamente y fuimos al principio. Por eso es que tenemos que entender que la sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. Porque en los tiempos antes de Jesucristo se usaban los animales Correcto. para ofender, pero a veces no, creo que no procesamos todos los animales que fueron sacrificados. Imagínate que alguien haya dicho, ¿cuándo va a terminar toda la sangre que fue derramada de animales? Porque así fue enseñado, pero Jesucristo vino a enseñarnos otra manera y dijo, amén, ya no más. Yo voy a hacer el sacrificio, el último cordero. So, antes de meterme muy profundo, vamos a, como próxima pregunta, ¿cómo nos llegaba a nosotros la salvación cuando no éramos el pueblo de Cristo? So, a mí me interesa esta pregunta porque estamos hablando que en esos tiempos la gente que conocían a Dios era el pueblo judío. Amén. So, me imagino que tú me puedes ayudar con eso. ¿Cómo era que se conseguía la salvación cuando no éramos parte de ese pueblo? Bien, Dios siempre se ha revelado a través de las dispensaciones de los tiempos para con el hombre. Porque un ejemplo ahora mismo, cuando Dios llamó a Abraham, que lo llamó de los caldeos, Abraham no era hebreo. Todavía la nación hebrea no había sido formada como tal. No había sido escogido ese pueblo como tal. Mas, sin embargo, Abraham, siendo pagano, entendió el llamado de Dios, porque Dios siempre se ha revelado al hombre de muchas maneras. Por eso es que podemos pensar en la antigüedad que dice la palabra que no caminó con Dios. Y uno dirá, pero ¿cómo no caminó con Dios? Cuando verdaderamente llegó un momento determinado que Dios tuvo que destruir el mundo por agua, cuando llamó a Noé. Cuando miró, solamente vio un hombre nada más en la tierra que era justo, y a través de ese hombre preparó un arca que es tipo de Cristo, amén, y él con su familia, 8 personas y los animales, pudieron sobrevivir de aquella catástrofe que destruyó el mundo como tal, ¿entiendes? Pero podemos ver también nosotros que aún el mundo siendo limpiado por las aguas, el hombre, una vez nuevamente comienza el desarrollo, una vez las aguas han bajado, vemos que su naturaleza sale a frotar, sale afuera de nuevo y comienza el pecado a regir nuevamente porque ya estaba innato en las personas como tal. Y tenemos que ver nosotros que Génesis capítulo 3, verso 15, nos habla a nosotros de esa promesa de salvación, pero también cuando en el caso de Abraham, capítulo 12, verso 1 al 5, vemos la elección de una sola familia escogida por Dios a fin de traer redención a la raza humana. O sea que Dios desde un principio había pensado no solamente en un pueblo, en el mundo entero, en toda la raza humana, pero había escogido un pueblo para que ese pueblo fuese el espejo, fuese preparado, fuese llegado al conocimiento de Dios, para que fuese el ejemplo del mundo entero. Como decirlo hoy en día, la iglesia. La iglesia es hoy en día el espejo de Dios acerca de lo que es la salvación. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de lo que Cristo mismo, a través de su sacrificio, llevó a cabo. Y en el día de Pentecostés se formó allí, gloria al Señor, amén, ese grupo de hermanos que creyeron, fueron bautizados. Y vemos que entonces la iglesia juega un papel muy importante, porque somos un solo cuerpo, amén. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Vemos también que la bendición a que se refiere bajo esa promesa, Pablo afirma en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Aleluya. Búscala aquí, Pablo. En Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 6 al 9. Dice la palabra, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a todos nosotros, que de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Wow. Gloria al Señor. Y vemos que Cristo mismo, amén, nos lo señala en Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, que la encomienda del pueblo de Israel era ir por todo el mundo,
porque la salvación no era solamente para el judío, la salvación era para todo aquel, aleluya, que había sido creado por Dios. Porque tenemos que entender que por creación somos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios por adopción. Son dos cosas muy distintas, Gloria y Cordero. Y tenemos que ver que Dios desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía, porque Dios es omnisciente, que este acontecimiento iba a ocurrir. No es como nosotros. Nosotros no ocurre algo y tenemos que planificar, buscar medios. Ya Dios tenía ya todo previsto desde antes. Lo que pasa es que tenemos que entender que al ser un ser pensante que tiene dos naturalezas, la naturaleza física y la naturaleza espiritual, alma y cuerpo, y la naturaleza que es la física, que es el polvo, que es la carne, gloria al Señor, pues el hombre tiene el poder de elección. Amén. Y entonces vemos también que Dios tiene que restituirlo completamente a tal grado de que tanto el alma, el cuerpo como el espíritu sean guardados irreprensibles. Porque es importante el alma y el espíritu y el cuerpo también, porque el cuerpo es el que provee el funcionamiento del alma y del espíritu. Ahí están las emociones, los sentimientos, el ser pensante que somos nosotros, lo que estamos viendo, lo que tú estás viendo de mí, es lo que es mi alma, lo que es mi espíritu. Pero para poder manifestarse necesita el cuerpo. Y entonces vemos nosotros hoy en día que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo es terrenal, es de abajo. Lo espiritual es el alma y el espíritu, que es de lo alto. Pero una vez el hombre es contaminado con el pecado, se afecta el alma, se afecta el espíritu y se afecta el cuerpo como tal. So, ahí estamos hablando sobre la lucha. Correcto. Que es interesante porque esa es la lucha que el creyente y el no creyente tiene día a día. Correcto. Que es hermoso hablar de este tema porque ese, como dicen, tiene dos leones a cuál tú le debes de comer. La carne se siente que es la que está aquí, la que está presente. Pero si tú le das de comer al espíritu, como cuando Jesucristo tuvo los 40 días en el desierto, Él enseñó de que no solamente del pan comeremos, sino de la palabra de Dios. So, eso es cuando, no estamos hablando solamente de que Dios nos enseña que nosotros no debemos ver la Biblia solamente como una cultura o como una religión, tenemos que verlo como un ejemplo de lo que desde un principio Dios lo ve, que es un proceso. El proceso es que esto es una prueba, esto es un corto tiempo. Como tú decidas caminar ese tiempo, es lo que va a decidir lo que viene después, que es sin fin. Tenemos que pensar que hay una sola vida y hay que saberla vivir. Amén. Triste y lamentablemente muchas veces oímos la expresión que las personas dicen, yo hago con mi vida lo que a mí me parezca. Yo soy dueño de mi vida. Y nos damos cuenta que hay un creador que nos creó a nosotros y va por encima de nosotros. Y el que es creado se somete al creador, porque es la imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que todo lo creó por la palabra, mas sin embargo el hombre lo creó con sus propias manos y da hálito de vida. Y vino a ser un ser viviente como tal. Y tenemos que ver que ese ser viviente que tiene el alma, el espíritu, y que tiene emociones, sentimientos, facultades como tal, necesita ser restituido. Porque el hombre es adorador de por naturaleza. Porque Dios nos creó para nosotros adorarle a Él. Esa era la comunión que tenía Adán en el huerto del Edén. Tan pronto el pecado entró, que se encontraron, que se vieron que estaban desnudos, se escondieron. Y Dios, que sabía, lo llamó: Adán, Adán, ¿dónde está? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Señor, porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que tú estás desnudo? ¿Entiendes? Entonces, lo que muchas veces, a veces no entendemos, que Dios tuvo que hacer el primer sacrificio, lo hizo Dios. Porque para Dios proveerle la piel de un animal, tuvo que haber el sacrificio. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La palabra, el pensamiento central de la Biblia es la redención por un redentor divinamente escogido. Amén. Dios sabía que el hombre por sí mismo no puede, no tiene la facultad para levantarse, para restaurarse. Necesita de alguien mayor que
que el hombre de Jesús. Por eso dijo, Padre, aquí estoy yo. Por eso fue que dice la palabra, el amor de Dios es tan grande que fue derramado, gloria al Señor, y entonces el único que pudo cumplir con ese sacrificio fue Cristo. Por eso fue que cuando él dijo, consumado es, que ha acabado la obra. Lo que el Antiguo Testamento había venido hablando a través de la tipología, de los profetas, de la palabra, ese cumplimiento ya se llevó a cabo hace más de 2000 años. Pastor, me acabaste de acordar la pregunta que se hace mucha gente. ¿A qué se debe el concepto de salvo, siempre salvo? Porque si no hablamos sobre esa pregunta, Amén. es como que malinterpretada muchas veces. Como tú Correcto. dices, conocemos que necesitamos la redención, pero a la misma vez tiene su, ¿cómo diría? Sus reglamentos. ¿Por qué tú dirías de dónde sale ese concepto? Eso es una doctrina bien peligrosa. Amén. Una doctrina conformista, una doctrina que es indiferente, que lleva al creyente a una vida desenfrenada en desobediencia y en pecado. Porque todo es permitido. Entonces tenemos que ver que si salvo siempre salvo, pues tenemos que ver que entonces nosotros que el sacrificio de Cristo pues fue en vano. Necesitamos nosotros mantener esa salvación. Es como el cuerpo que hay que cuidarlo y hay que alimentarlo. Y tenemos que ver que Mateo capítulo 24, verso 13 nos dice que debemos de preservar, perseverar hasta el fin. Nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que podemos perder la salvación si nos descuidamos. Si el pecado entra en nuestra vida, nos podemos perder. Podemos decir también que Mateo capítulo 3, verso 10, acerca del árbol, que es tipo de creyente, que llevará buen fruto. No podemos agradar al mundo y agradar tampoco a Dios. No podemos estar en dos aguas. La Biblia es clara, son dos señores. O le sirve a uno o aborrece al otro. Es como hacer como dijiste, del sacrificio en vano. Es como sacrificar un animal y volver a pecar, hay que sacrificar otro. Tenemos que ser sabios de que ese fue el sacrificio mayor. Nuestro deber es preservarlo, preservar esa salvación, porque nosotros nunca podremos hacer nada para llegar a ese tipo de sacrificio o llegar a ese o merecer ese perdón. Pastor, antes de continuar, quiero preparar para irnos a una pequeña pausa, pero quiero acordarle a todo el mundo que si tiene alguna pregunta o alguna duda sobre la salvación, nos puede llamar al 603-417-2951 o nos puede también comentar a través de los comentarios, o si necesita la oración, también nos puede dejar saber a través de los comentarios de nuestras redes sociales o a través del canal de YouTube. O puede llamar al número que estará en pantalla. Ahora vamos a tomar una breve pausa del programa. Aproveche esta oportunidad para buscar algo de tomar, para usar el baño o para compartir el programa. No se vaya, que en breve regresamos luego de un corto receso para continuar el programa Hablando de Dios. Regresamos pronto.
Dios le bendiga. Estamos de regreso a tu programa favorito, Hablando de Dios. Gracias por mantenerse sintonizado al programa, donde estamos hablando sobre el tema la salvación. Y aquí estamos con el pastor reverendo Edwin Polanco, de la iglesia pentecostal Refugio Eterno. perdón. Y yo soy su anfitrión, Manny Maya. Antes de irnos al pequeño receso, nos quedamos hablando sobre salvo siempre salvo. Vamos a terminar, pastor, ¿dónde nos quedamos? Amén. Sí, tengo aquí una porción de la palabra en Efesios capítulo 4. Tengo varias. Capítulo 4, verso 22 al 24, el verso 30. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre y creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén, gloria a Dios. Ahí habla claramente, amén, de que tenemos que tener una formación, un carácter, y que tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor, amén, porque si contristamos al Espíritu Santo, el cual es la tercera persona de la Trinidad. Cristo cuando ascendió dijo, no dejaré huérfano, enviaré el Consolador, al Espíritu de verdad, aquel que os guiará a toda verdad y a toda justicia, aquel que nos capacita a nosotros, aquel que nos enseña, aquel que nos está preparando para ese encuentro maravilloso, porque ya pronto sonará la trompeta. Es que nos va a levantar a nosotros el día de la redención, amén, los muertos primero, como dice la palabra, y luego nosotros los que hayamos quedado, y así estaremos juntos en las nubes y estaremos con el Señor, amén, ese rastro de la iglesia que habla la palabra del Señor. Si buscamos Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso de salvo siempre salvo, eso es una doctrina falsa, amén, que ha engañado a muchas personas, que ha permitido que muchas personas vivan conforme a los deseos de la carne, ofendiendo a Dios, y como ellos creen en su interior de que ellos también, y como la Biblia habla claramente de que cuando nosotros desobedecemos a Dios, llega el momento que Dios envía este espíritu de error para que nosotros continuemos en ese tipo de conducta, porque el problema de todo esto es, en el Antiguo Testamento el Señor le dijo a Moisés, no contenderá mi espíritu más con el hombre, porque el hombre es polvo, el hombre es carne. O sea que Dios en su amor y misericordia nos insta a nosotros, está pendiente a nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye, Dios nos quiere salvar, porque el sacrificio de Cristo fue para que todos viniésemos al arrepentimiento, no para que fuésemos condenados. Dios no quiere la muerte del impío. Pastor, pues ahí podemos ir a la pregunta donde dice, ¿las buenas obras aseguran la salvación? Porque sabemos que como estábamos hablando de esa malinterpretación de salvo siempre salvo, que la gente se cree que ya están bien. ¿Tú dirías, qué dirías sobre si las buenas obras asegurarían la salvación? La palabra en Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, Santiago en una ocasión dice, ¿tú tienes fe? Muéstrame tus obras, porque la fe sin obra es muerta. O sea, está hablando de que nosotros como creyentes tenemos que producir, tenemos que ser de bendición. No podemos ser inertes, no podemos ser tal estáticos, no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque el mundo, como va a entender,
de que Dios real es que lo vea en nosotros. Cuando miramos a una persona, a quien tenemos que mirar es a Cristo. Sí. Cristo en él. Tratan de juzgarnos a nosotros, de buscar algo Correcto. Pero somos imperfectos. Tienen que entender, somos imperfectos. Nuestra naturaleza. Y estamos todavía en este cuerpo pecaminoso, aunque Cristo venció la cruz del Calvario. Amén. Pero todavía estamos en este cuerpo hasta que este cuerpo no sea redimido, transformado en un cuerpo de gloria como el de Cristo. Entonces es que seremos perfectos como tal, porque el propósito de Dios es volver a la naturaleza al principio, como era todo, perfecto. Pero acuérdense que a través de los tiempos y el trabajo de Satanás, amén, y también la rebelión del hombre en contra de Dios, amén, para poder llevar a cabo sus propósitos, pues entonces siempre está esa lucha entre el bien y el mal, y se oponen a Dios. Entonces muchas veces creen que el evangelio es una religión. Esto no es religión. Esto es, el evangelio es buenas nuevas de salvación. Amén. Esto es una experiencia, esto es un cambio, transformación. Que tengamos un nombre como iglesia, como concilio, como institución, porque la ley lo requiere y tenemos que ser identificados, pero Cristo viene a buscar una sola iglesia. Amén. La novia del Cordero, no muchas iglesias. Gloria a Dios. Pastor, ¿y qué diría sobre la gente buena que muere sin aceptar a Cristo? ¿Son salvos? La Biblia dice en Mateo capítulo 19, versos 16 al 17, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar toda la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Estamos hablando del joven rico. Bueno solamente hay uno, Dios. Y cuando probó el corazón de aquel hombre, de aquel joven, porque realmente tenía una necesidad y llegó al lugar donde podían suplir la necesidad. Pero el asunto de todo esto es que la riqueza y el afán de la vida lo tenían tan arraigado, de tal manera que cuando Cristo lo confrontó y le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, se fue, se entristeció. O sea, esto no es por obra y esto tampoco es que nadie es bueno, porque hay un concepto y quiero ser claro. Hay personas que hemos conocido que no tienen al Señor, pero tienen unas cualidades, tienen un alma, un espíritu, tienen unos principios, tienen una bendición, que muchas veces la expresión que utilizamos es, lo único que le falta es a Cristo. Amén. Y muchas veces son dignos de imitar, ¿entiendes? Pero el asunto de todo esto es que bueno no hay nadie. Todos somos pecadores. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos redención. Necesitamos salvación. Necesitamos ser restaurados. Amén. De la vieja criatura a una nueva criatura. Que un alma y un espíritu estén conforme a los principios de Dios. Que el cuerpo esté adaptado al alma y al espíritu. Que sea un complemento, como Dios creó al principio. Y estamos hablando no solamente de los no creyentes, pero también de los creyentes. Correcto. Porque como estábamos hablando al principio, que hay gente que han estado en el Evangelio, conocen a Dios desde joven, que mucha gente no han podido tener esa oportunidad. Pero tenemos que acordarnos de que esa redención es, a veces como cristianos o gente religiosa se pierden en esa cultura o en esa religión y se nos olvida, pero yo hago esto, pero yo siempre he sido bueno, yo soy cristiano. Ahí es cuando tienen que regresar a recordarse de que estás incorrecto. Correcto. No hay nadie bueno que solamente Dios. Es Dios. Y de hecho, dentro de muchas, por decir así, nominaciones, no decir religiones, nominaciones, hay personas que quizás tengan un concepto erróneo de la salvación o de la palabra, mas sin embargo tiene unos principios que son encomiables y que son dignos de admirar. ¿Entiendes? Que verdaderamente de todo lugar Dios va a salvar gente, de toda lengua, de toda nación, porque nosotros mismos crecimos bajo un concepto, bajo un fundamento, bajo una religión también, y pensaron que estábamos bien y estábamos mal, hasta que se nos abrió la vista, se cayeron las escamas en nuestros ojos, tuvimos ese encuentro con Cristo, gloria a Dios por Jesucristo, ¿entiendes?
Pero hay personas que verdaderamente, puedo decir yo como testimonio, como ejemplo, porque nosotros ministramos en el hospital de Leominster desde el año 2011, ministramos en la cárcel de Shelley, ministramos en los nursing homes, ministramos, Dios ha abierto puertas que hemos mantenido, y verdaderamente la capellana del hospital era una monja. Mas, sin embargo, cuando llegara un momento decisivo en la vida de ella, nos pedía que nosotros oráramos por ella. Y sentía la presencia del Espíritu Santo. Y una de las peticiones que tenía ella era dejar sus hábitos. Y lo hizo. Y aunque todavía sigue en sus costumbres y lleva a cabo su función, es digno de ver la persona que es ella con el llamado, el talento, la preparación, la dedicación, que hasta en el momento más difícil de mi vida, cuando mi mamá, que tuvo que venir de Puerto Rico y yo cuidarla, y pasó por un momento difícil, llegó a intensivo y luego falleció, ella estuvo conmigo ahí en todo tiempo, en los procesos de mi esposa, en el hospital. Es una persona que tenemos un contacto de tal manera y nos permite ministrar en el hospital con libertad, ¿entiende? Para llegarnos a los hispanos y porque ella sabe que nosotros somos personas de confianza, ¿entiende? O sea que tenemos que entender que hay muchas personas dentro de un criterio buena, por decir como tal, pero necesita la salvación. Okay. Nadie es salvo por obra, nadie es salvo por ser bueno. Ok, so ahora vamos a llevarlo hacia otro lado, donde diríamos, ¿qué pecado podría costarte la salvación sin perdón? Bueno, la Biblia es clara, habla la blasfemia contra el Espíritu Santo. So explícame, antes de meternos, explica blasfemia. Blasfemia es acreditarle algo al Espíritu Santo que no es obra de él. Por eso es que hay que tener discernimiento del Espíritu, para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Okay. Y hoy en día muchas personas dicen que hablan porque Dios les dijo cuando Dios no lo ha dicho. Y entonces comprometen y llevan a duda a muchas personas. Y hablan cosas que la Biblia no registra como tal. Como un ejemplo, no podemos poner fecha de cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Pero la Biblia es clara. Mateo capítulo 24 nos habla de los principios de dolores. Nos habla de la guerra. Nos habla de esta pandemia. Nos habla de las enfermedades, del hambre. Nos habla de todo. Entonces, tenemos que ver que cuando se blasfema en contra del Espíritu Santo, voy a buscarlo aquí rapidito para que podamos darte el versículo bíblico, gloria al Señor. Dice Mateo capítulo 12, verso 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, estamos hablando de Jesucristo, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No tiene perdón de Dios. So, entonces es cuando también alguien desacredite algo que ha hecho el Espíritu. Podríamos caer también en cierta manera, no podríamos judicarlo como tal, pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque hablar algo en contra de Dios, o decir algo que Dios no ha dicho, o adjudicar algo que supuestamente fue Dios cuando no es Dios, estamos en peligro. Me acabas de recordar cuando en la Biblia que juzgaron a Jesucristo. Correcto. Que dijeron, oh, tú estás hablando en nombre de Belcebú. Ajá. So, ahí es como, eso es blasfemia. Yeah. Pero ellos lo estaban haciendo porque todavía no conocían que Jesucristo era. Correcto. Ellos todavía estaban siendo procesados por Jesucristo mismo. So, por eso me fue interesante traerle esa pregunta sobre alguien que lo haga también con conocimiento. Por ejemplo, cuando resucitaron ay Dios mío, a Lázaro, que alguien sepa, sabemos que fue Jesucristo. Correcto. Pero que ellos de conocimiento se burlan y digan, no, fue otro fulano, fue este Dios. Eso es un pecado imperdonable que solamente tú y Dios pueden en el juicio enfrentar, porque
solamente me puedo imaginar a alguien que haya tomado ese camino, que haya tomado esa decisión de blasfemar al Espíritu Santo y a Dios y hablar de esa manera y después en un momento futuro decir, Dios, lo hice sin conocer, perdóname. Eso nosotros no podemos ni decir si Dios lo va a perdonar o no, porque eso va a ser en el juicio. Por eso es muy importante que tenemos que ver que Dios escudriña la mente y el corazón del hombre y con la intención que la persona lo dice. Cuando es deliberadamente, cuando la ofensa ya es grave de tal manera, ¿entiendes? Por eso es que tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que estar humillados delante del Señor y tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, o lo que muchas veces se adjudica, ¿entiendes? Por eso es que en estos tiempos finales tenemos que tener discernimiento del Espíritu, porque son tantas cosas que se mueven hoy en día, ¿entiendes? Que hay mucha confusión, la gente está confundida. Y el problema principalmente es porque no tienen conocimiento de la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, ¿entiendes? O sea que el fundamento de la palabra es muy importante, tenemos que tener una vida de devoción diaria, de escudriñar, de nosotros aprender. Y es bueno, por eso es importante la iglesia, porque a través de la escuela bíblica, del mensaje, del estudio, aprendemos. Pero también nosotros podemos depender del Espíritu también, pedirle para que nos capacite. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídale a Dios que le den abundancia. Y el deseo de Dios es que le conozcamos, porque la gente dice, hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Ni tan siquiera caminaron con Dios. Ni saben quién es Dios. Para tú hablar de Dios, nosotros que tenemos la experiencia de una transformación, de una salvación, de reconocer de dónde Dios nos sacó a nosotros y ver el cambio que Dios ha hecho y ver cómo Dios se ha manifestado a través de los tiempos, es algo grande que Dios nos ha permitido experimentar. Que podemos usar nuestras relaciones. Correcto. O nuestros matrimonios. Ahí a través de esa relación. ¿Cómo yo puedo decir que yo conozco a mi esposa si no tengo una buena relación? Correcto. Asimismo es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hablar de Dios si no tenemos una relación con Él? Si no le preguntamos por consejo, si no escuchamos su palabra, como tú dices, a través de la escuela bíblica o de la misma palabra, porque es lo más importante. Y a veces nos perdemos en hablar sin conocimiento. Correcto. Y si no, tenemos que saber de que es lo más importante para nosotros retener la salvación. Un ejemplo ahora mismo, el caso del apostolado. El apostolado tiene unos requisitos y era que tenían que haber caminado con Dios, haber sido testigos de los milagros del Señor, ¿entiendes? Testigos de la resurrección, ¿entiendes? O sea, por eso que el apóstol Pablo se decía, yo soy un abortivo. Yo no quisiera llamarme ni apóstol, mas sin embargo el llamado fue directo. Fue directo de parte del Señor, porque Pablo tenía unas cualidades y unas capacidades, lo cual Dios iba a transformar a través del Espíritu Santo para bendición, especialmente nosotros los gentiles, que trajo la revelación de lo que estaba escondido a través de los tiempos, que era la salvación para los gentiles, porque el pueblo de Israel pensaban que ellos eran los únicos salvos. Y el asunto de todo esto, Dios lo escogió a ellos con el propósito de prepararlo, guiarlo y que fuesen el guía para el mundo entero. Por eso es que la iglesia hoy en día está llamada a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Entiendes? Para que la gente entienda que solamente el único camino, la verdad, se llama Jesucristo. Amén. A su nombre, gloria. Santo eres Jesús. Pues quiero regresar ahora a una pregunta bien interesante y poderosa, que mucha gente se preguntan, y sé que la hice anterior, pero voy a preguntar, ¿se puede perder la salvación? Y quiero incluir ahí, ¿hay algún límite sobre la salvación, de recibirla, de alguien que busca la salvación y se aparta, y la busca y se aparta? ¿Hay algún límite? Bueno, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero cuando Dios ve que la actitud de nosotros ya va más allá de una actitud irreverente, ya estamos retando a Dios o estamos ofendiendo a Dios y estamos pisoteando la sangre de Cristo, ¿entiendes? Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo fue a salir de Egipto, en la última plaga, la sangre que del animal, que era tipo de Cristo,
fue untada en los postes y las dinteles, Ujú. pero nunca en la parte de abajo, Ujú. porque la sangre de Cristo tipificaba la sangre de Cristo, no puede ser pisoteada. Y muchas veces nosotros abusamos de la misericordia del Señor, porque a veces tenemos una entrada y una salida, o muchas veces queremos agradar a la carne y después decir, pues tengo la oportunidad de volver. Pero lo que la gente muchas veces no sabe es, tú sabes del día de hoy, de mañana tú no sabes. Si vas a amanecer mañana, tú no lo sabes. Y el día que quizás tú quieras buscar la salvación, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque perdiste el tiempo. Lo perdiste, como el caso de Noé. La arca estaba abierta, que es tipo de Cristo, los brazos extendidos de Ajá. la cruz de Calvario. Y él no la cerró. Y él no la cerró. Y los brazos abiertos de Cristo en la cruz de Calvario, significando de que da entrada a todo el mundo. Pero ¿quién verdaderamente puede ser salvo? Aquel que reconoce. Porque el problema es que si nos reconocemos que necesitamos salvación, que somos pecadores, entonces se puede alejar de nosotros. Y lo mismo es, no podemos abusar de la misericordia de Dios. Porque Dios se cansa. ¿Entienden? Un ejemplo ahora mismo en el caso de Saúl. Cuando Dios intervino con Saúl a través del profeta Samuel, vemos que Saúl ya se estaba descuidando a tal grado que estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Y no esperaba por Dios, hasta que llegó el momento que Dios lo desechó. Hay personas que Dios lo desecha. Han habido ocasiones que hay personas que uno va a orar por ellos y Dios dice, no lo toques, no ores por ellos. Wow. ¿Por qué? Porque tengo mis manos puestas. ¿Por qué? Porque lo deseché. Hay personas que han caído en una condición física de salud postrado, aún en la misericordia de Dios. Yo tengo muchos amigos, testigos, de que en una ocasión tengo uno que estaba cayendo en un quinto piso en Puerto Rico cuando yo perseveraba. Y Dios bregando con él, tremendo hombre de Dios, pero tenía un problema, el vicio, la droga. Hasta que cayó de un quinto piso y cuando vio que iba camino al infierno, que estaba perdido, le pidió misericordia a Dios. Y Dios en su infinita misericordia lo levantó, pero está postrado en una cama. Lleva 26 años. ¿Entiendes? O sea que tenemos que entender que a veces la obra de Dios, Dios sabe cómo trabajar y cómo hacer, porque a veces le pedimos al Señor por salvación de un familiar, un hijo o de alguien en particular, pero cuando Dios comienza a actuar queremos poner la mano o queremos intervenir o queremos ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. A Dios todo le queda perfecto. Aunque tú lo veas difícil, aunque tú lo veas un panorama grave, aunque tú creas que no hay remedio, para el Señor hay remedio. Porque hasta aún en el hecho de muerte, Dios puede tener misericordia. O sea que, y cuando el corazón, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Por eso es que Dios pesa los corazones. Lo que el hombre ve afuera, el Señor lo ve adentro. Y entonces ahí es que Dios actúa, porque Dios es amor. So, no podemos hablar de que hay un cierto límite, pero tenemos que tener el conocimiento y entender que hay una balanza. Correcto. Y que cada vez que uno toma la decisión de apartarse, uno está como que jugando con esa balanza. Correcto, jugando. Porque Dios tiene la misericordia, pero es como yo decir, ok, Él me perdonó ayer, eso me va a perdonar hoy. Pero como tú dices, estoy ignorando el conocimiento de que no sé si tenga mañana. So, aunque la balanza estaba nivelada cuando comencé, la terminé así. Pero recuérdate que tú esta mañana te aprovechaste y dijiste, bueno, Él me perdonó ayer. So, tenemos que tener mucho cuidado. Otro punto muy importante es que Dios conoce quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y no es porque sea por elección, sino que Dios conoce los corazones ya. Porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había visto. Ya Dios nos conocía. Amén. Cuando Cristo murió por nosotros, no murió por los judíos nada más. Murió por toda la humanidad. Ahí estamos nosotros incluidos, en esa misericordia de Dios. Y podemos entender que Dios es misericordioso, clemente es Jehová, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero como muchas veces yo puedo estar jugando con mi salvación y como Dios sabe que lo que yo estoy haciendo no es de corazón, pues entonces Dios permite muchas veces. Es como decir, tenemos un libre albedrío, Dios lo respeta. Y a veces ese libre albedrío hace tanto daño que tenemos que poner las manos del Señor hasta nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque pensamos que conocemos todo, que lo sabemos todo. No sabemos nada.
el Y, que y sabe el es Señor. bien gracioso porque yo siempre me gusta comparar eso contra un libro que los escritores hacen hoy en día, Ujú. que la gente está loco por comprar el libro para saber lo que va a suceder y en mitad del libro dicen, wow, pero ¿cómo va a pasar? El escritor sabe todo lo que va a pasar. Aquí Y está lo todo. mismo, y yendo de ese ejemplo al ejemplo bíblico, el escritor es Dios. Correcto. Y Él sabe exactamente lo que va a pasar con nuestras vidas, pero Él utiliza la palabra, Él utiliza el camino en la vida de nosotros para darnos la oportunidad de que nosotros reconozcamos Amén. que, tú sabes, de que van a haber momentos difíciles. Yo te voy a explicar algo. Yo, yo no quería saber del Evangelio. Dentro de lo que yo practicaba, lo que yo hacía, yo pensaba que yo estaba bien. Hasta que vino un proceso en la vida mía. Porque llegó un momento en mi segundo matrimonio, que yo actualmente con mi esposa, llevamos 37 años juntos, 36 casados. Y venía de un fracaso y mi vida cambió totalmente y yo estaba tan perdido. Aún siendo policía, yo fui policía en Puerto Rico durante 13 años y estaba perdido. Y llegó un momento que mi esposa tomó una decisión, que ella estaba retenida y se reconcilió con el Señor. Y la vida que yo le estaba dando a ella era tan difícil. A tal grado que yo la encerraba a ella para que no saliera de casa, para la iglesia. O si llegaba de la iglesia, ponía el candado en el portón y por un hueco tenía que brincar con las niñas Wow. y entrar adentro. Y era tan duro y tan reacio el evangelio hasta que ella le dijo al Señor, ¿lo arregla o me lo quita? Porque la decisión que ella tomó para con el Señor, el peso era más grande que lo que yo le estaba dando. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar, te lo voy a enderezar. Permitió cáncer en ella. Cuando ella tenga la oportunidad, ella tiene un testimonio terrible. Y a tal grado que Dios bregó conmigo en el caso del hijo mío, iba a ser vegetal y era la única persona que podía verlo a él. Y yo estaba quebrantado, Dios rompiendo mi corazón. Y vimos en la mano de Dios como Dios tocó a ese niño y lo que iba a ser vegetal no fue vegetal nunca, porque lo que Dios hace lo hace bien. Y eso fue en agosto del 1988 que nació él, pero que de lo que yo había visto y había experimentado, pues no fue suficiente hasta que Dios siguió bregando conmigo en el día 19 de diciembre de 1988 en un culto en mi hogar. Que si usted iba a mi casa y se sentaba, pues podía saludar o lo dejaba con la palabra en la boca y seguía caminando porque no me interesaba el evangelio. Y ahí, un solo mensaje. En mi casa, Dios rompió las cadenas. Wow. Y desde ese día me convertí al Señor de verdad. Santo. Pero aún así, al año de yo convertido, Dios me dio una revelación de yo apartado de nuevo. Mi vida de transformación, de la vida mía que yo llevaba en la comunidad y en la policía, para yo ser cristiano no fue fácil. Yo tuve que batallar, luchar y darme a respetar, porque yo estaba perdido. Y gané esa gran batalla, gloria al Señor, y vemos que Dios me dio una revelación de yo apartado nuevamente los caminos del Señor. Y viendo lo que Dios había hecho conmigo, viendo la transformación y la experiencia que tuve con Dios, que fue una experiencia, desde que yo me convertí, una experiencia real. Bueno, hasta el grado que al año de convertido, Dios habló en mi corazón, me habló del ministerio, de pastorado. ¿Entiendes? Y yo le dije al Señor, nunca permitas que yo me aparte de estos caminos. Y le dije, así como Abraham hizo un sacrificio que tú le pediste a Isaac, mi hijo es el medio del sacrificio para yo permanecer en ti. Y si algún día yo me fuese a apartar de tus caminos, mejor llévame contigo y no permitas nunca que yo regrese atrás. Santo. Y mi vida cambió totalmente. Pastor, ahora me acabaste de traer esta pregunta. ¿Qué pasaría con alguien al borde de la muerte que nunca haya oído hablar de Jesús? Amén. Tengo aquí la respuesta, gloria al Señor. Pienso que no haya alguien que de alguna manera no haya escuchado de Jesús. Especialmente en estos tiempos, En diría estos yo. tiempos, todo el mundo de una manera u otra ha escuchado de Jesús. Sabe que Jesús es el camino, que es la salvación,
que es la religión para muchos. Gloria al Señor. Tenemos que ver el trato directo de Dios con la persona también. Ajá. ¿Entienden? Es el hecho. Hay un trato de Dios. Acuérdate que hay una intercesión, hay una oración, hay una petición, hay un propósito de Dios también. Tenemos que ver la oportunidad que haya tenido de escuchar y haber hecho una decisión personal. También que muchas veces desconocemos nosotros ese trato personal de Dios. Así que dice que la fe es por el oír la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, verso 17. Y vemos que de esa manera, gloria al Señor, Dios puede dar una experiencia a las personas, aún en el hecho de muerte. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice que si le confesares con tus labios de que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador, entonces serás salvo. Y lo gracioso es, yo hablé esto cuando estuve al pastor Víctor, que nosotros somos fundados en una nación donde estamos, hablamos sobre el antes de Cristo, después de Cristo, los mismos días que vivimos he pasado Amén. en esa creencia. Esta nación por sí mismo no puede decir que no conoce, lo que está haciendo es rechazándolo. Correcto. Pero también si buscamos la historia de los otros países, también siguen esas mismas reglas. A lo mejor la fecha es diferente, pero la fundación es igual. Sé que esa pregunta fue un poquito fuera, pero era para que todos los que lo estén viendo entendieran de que todo el mundo tiene la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Amén. Y recibir la salvación. Puedo dar un ejemplo de que mucha gente me dice, a mí se me hace difícil seguir a Dios porque no creo que es justo de que Hitler a su último suspiro le diga, Dios, reconozco que estuve mal, por favor, ten misericordia de mí. Nosotros no podemos ponernos en esa posición. Correcto. De juzgar. Si Dios tiene la misericordia de perdonarlo a él por todo el sufrimiento que hizo, eso es decisión de Dios. Si el corazón está contrito y humillado, y el arrepentimiento de corazón, Dios no lo desprecia. No puede. Y aunque sea para nosotros injusto, Dios es el Dios de la justicia. En otras palabras, Dios no puede negarse a sí mismo. Exacto. Porque Dios es amor. Amén. Y dio a su Hijo para que todo el mundo que en Él creyera fuera salvo. Ese es el regalo, el don de Dios, el amor de Dios. Porque Dios no quiere ver a su creación destruida. Nosotros somos los que escogemos el camino. El infierno no fue creado para los hombres, fue para Satanás y sus ángeles caídos. Pero el hombre ha buscado la perdición, porque el problema de todo esto es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, dice la palabra. No hay un término intermedio, es como muchas veces yo digo, si uno se muriera y ahí acabara todo, qué bueno sería. Pero no es así. No es así, exactamente. El problema es que si te moriste sin Cristo, los problemas empezaron graves. Ajá, ahí es que empieza más grave todavía. Tu verdadero sufrimiento. Correcto, porque acuérdate, sin fin. Tienes que venir a una resurrección después y en juicio final. Ajá. Y va a haber una condenación eterna. ¿Entiendes? Que ahí nadie se va a librar. Porque el asunto de todo, la santidad de Dios demanda justicia, porque Dios es justo. Y Dios no va a pasar por alto el pecado. Y Dios tiene que terminar el pecado. La muerte, el pecado, todas las cosas. ¿Para qué? Para que entonces vuelva a restituirse como al principio todas las cosas, porque lo que Dios creó, dice la palabra, todo fue ¿qué? Todo fue bueno. Amén. Todo fue bueno. Pastor, pues ahora vamos a irnos un poquito más allá. Amén. ¿Habrá personas que se salven durante la gran tribulación? Eso sería como ya el final donde viene Cristo. Pero antes de que me contestes esa pregunta, vamos a coger una pequeña pausa de nuevo. De nuevo le voy a recomendar que aproveche si necesita usar el baño, buscar algo de tomar o tiene la oportunidad de compartir el programa. No se vaya, que regresamos en breve en el programa Hablando de Dios. Aleluya.
Dios le bendiga. Gracias por quedarse sintonizado al programa Hablando de Dios. Tenemos como invitado al pastor Edwin Polanco y a su anfitrión, Manny Maya. Le quiero dar gracias por mantenerse sintonizado. Estamos hablando bajo el tema la salvación. Y antes de irnos en esa pequeña pausa, nos quedamos con la pregunta: ¿habrá personas que se salven durante la gran tribulación? Pero antes de comenzar, le quiero acordar que si alguien tiene alguna petición o desea alguna oración, que nos puede llamar al números que está en pantalla, 603-417-2951, o nos puede dejar saber a través de los comentarios. Pastor, ¿quieres hacer alguna saludos de los que están sintonizados? Amén. Welcome to Kathy Plingley. She's a pastor care in UMass Memorial in Worcester. Thank you for you being here in our show. God bless you. We love you. Amén, gloria a Dios. Thank you for watching. Bueno, pastor, estábamos hablando otra vez. ¿Habrá personas que se salven durante la gran tribulación? Amén. La respuesta es sí, pero la confirmación sería no esperar la gran tribulación. Ok, so antes de profundizar, ¿lo que es la tribulación? La gran tribulación es el proceso que va a pasar este mundo cuando la iglesia sea levantada, donde 21 juicios de parte de Dios van a ser derramados sobre la tierra, en lo que se llama la ira grande de Jehová. Amén. Y donde el anticristo tomará posesión de este mundo, amén, a través de una moneda, a través de un sistema religioso, va a controlar el mundo entero, amén, porque esa es la causa del pecado, de la maldad del hombre, a tal grado que ha rechazado a Dios y a Jesucristo especialmente como su Salvador, y esa es la prueba de fuego que va a pasar el mundo, especialmente Israel va a pasar por la gran tribulación, los que todavía no se han convertido al Evangelio de Jesucristo, por cuanto todavía ellos están viviendo bajo la ley. Ellos están esperando al Mesías en su primera venida. Nosotros estamos esperándolo en su segunda venida, su primera etapa, que es lo que se conoce como el levantamiento de la iglesia. Amén. Y luego entonces, luego de la gran tribulación, vemos entonces que Él vendrá por segunda vez a la tierra para implantar su reino milenial. Amén. Y va a pelear esa batalla de Armagedón, donde Él va a vencer y donde Satanás y el anticristo serán vivos. El anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego que arde de azufre, y Satanás será atado por 1000 años, donde entonces Él reinará por 1000 años aquí en la tierra, y hay un proceso, nuevamente hay un crecimiento dentro de la humanidad durante ese periodo de tiempo, que va a ser un periodo donde aún todavía Dios va a tener misericordia, porque yo he enseñado el libro de Apocalipsis y aún todavía en el milenio Dios va a tener misericordia. Pero en el caso de la gran tribulación, dice, como nunca la ha habido en el mundo. Ni la guerra, ni las enfermedades, ni los sufrimientos que los hombres han vivido a través de toda la historia se va a comparar a ese día. Es juicio, la ira de Dios sobre este mundo, mientras el anticristo va a estar buscando para destruir a Israel y perseguir al mundo para destruirlo, porque es lo que quiere destruir al mundo completo. Vemos que Dios va a derramar 21 juicios, amén, sobre la tierra, y en ese grande periodo de la gran tribulación será de tormento, será de sufrimiento, para que las personas puedan comprar y vender, tendrán que dejarse marcar con la marca de la bestia, o adorar a la bestia, pero especialmente con la marca de la bestia en su frente o en la mano derecha. Aún todavía en ese tiempo, la Biblia habla de que habrán 144,000 escogidos de las 12 tribus de Israel, los cuales van a estar predicando el Evangelio de Jesucristo, porque acuérdense que el pueblo de Israel va a venir a la salvación también, porque todavía no han reconocido a Jesucristo, los que estén en la gran tribulación, y también los 2 testigos, amén, que van a estar predicando el Evangelio por 360, por 3 años y medio, amén, son en 1365 días, gloria al Señor, y vemos que durante ese periodo de tiempo va a venir la revelación de la palabra, pero la persona, para poder salvarse durante ese periodo de tiempo, tendrá que no dejarse cortar la cabeza, o mejor dicho, no dejarse marcar, porque una vez se marca,
se pierde por toda la eternidad, pero va a sufrir. Muchas veces va a desear la muerte. La Biblia es clara, la muerte huirá de ellos. Van a ser torturados, van a ser desmembrados. Serán usados como ejemplos Correcto. a los que quieran seguir ese mismo camino. Correcto. Ok. Bien. Wow, sí, es poderoso porque Sí. A veces como nos ponemos a pensar de que estamos sufriendo ahora, pero el que no aproveche esta oportunidad de aceptar la salvación ahora, va a sufrir más o va a ver verdaderamente el sufrimiento en la tribulación. Sí va a haber la oportunidad, pero va a ser, podemos decir, hasta de 10 a 100 veces más difícil. Correcto. Si ahora mismo con la palabra y el Espíritu Santo y la iglesia, la gente no quiere venir a los caminos del Señor, en aquel entonces van a ser dominados por el anticristo y van a buscar la manera cómo escapar. Pero el problema es que va a ser un tormento tan inmenso. La Biblia habla que a través de muchas tribulaciones es necesario que nosotros alcancemos el reino de los cielos. Y ese es el proceso para el crecimiento espiritual del cristiano. Estamos ahora mismo en tribulación por lo que está aconteciendo, pero no estamos en la gran tribulación. Porque la iglesia, que es la novia del Cordero, no pasará por la gran tribulación. Pero mira lo que dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Gloria al Señor. Dice la palabra: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Capítulo 20, libro de Apocalipsis, verso 4, dice la palabra: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Wow. Se pueden salvar, pero es difícil, es duro, ¿entiendes? Es un proceso que las personas tendrán que pasar por el tormento que nunca han experimentado. Ahora, hoy en día, con lo poco que estamos pasando y la gente se queja. ¿No? Y podemos traer como ejemplo la misma pandemia. Amén. Que este año mucha gente lo vieron como va a ser un año de oportunidad, de prosperar, pero ¿qué estamos viendo ahora? Que es un año donde tenemos que ser agradecidos. Correcto. De todas las cosas que nosotros hemos tenido, que tomamos, lo tomamos no somos, we don't take it by grace, no somos agradecidos. Correcto. Solo que antes era gratis y como la salvación, va a haber un costo en algún tiempo. Correcto. Y eso tenemos que usar esta misma pandemia como un ejemplo. Cada generación, cada tiempo que pasa, estamos viendo donde hay un ejemplo más de que no tenemos que aprovechar esta oportunidad que Dios nos da, de aprovechar la salvación que es gratis. Es gratis. Pero va a llegar un momento que el costo va a ser más de lo que uno va a poder soportar. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo también que este camino, hay camino espacioso, ancho, una puerta ancha, la cual todo el mundo entra y se pierde. Pero más sin embargo, el camino a la salvación es un camino estrecho, una puerta angosta. ¿Por qué? Porque tenemos que ser purificados. No podemos entrar con malas mañas, tenemos que dejar el viejo hombre fuera, tenemos que nacer del agua y del espíritu, amén, y tenemos que nuevamente crecer, nacer de nuevo. En el caso, Nicodemo fue, si no me equivoco, aleluya, cuando el Señor le habló claramente de la resurrección, que tenía que volver a nacer de nuevo. Y le dijo: ¿cómo es posible que yo entre en el vientre de mi madre? Porque él era un doctor de la ley, amén, él era un principal, gloria al Cordero, y de noche tuvo ese encuentro con Cristo, porque tenía temor.
pero él quería saber acerca de la salvación. Quería entender. Y entonces Cristo le dijo que tenía que nacer de nuevo. Ujú. ¿Y cómo es posible? Y Jesucristo le dijo, ¿cómo tú, siendo maestro, Maestro. preguntándome a mí? Porque ese es el problema, que hay muchas personas que, es como un ejemplo ahora mismo, hay personas que están mal, que están apartadas, y dicen, no, yo lo sé, yo conozco la Biblia, yo lo sé, pero no es que conozca la Biblia y lo sepa, es que hagas un cambio, es que proceda a un arrepentimiento, es que entregues tu vida a Dios, es que te des cuenta que el reloj profético ya está a punto de terminar y Cristo viene pronto por la iglesia. No podemos jugar, no podemos jugar con la salvación. Tenemos que guardarla con temor y con temblor, porque cualquier descuido se puede perder. Ofendemos a Dios, caemos de la gracia de Dios, hacemos algo. La Biblia es clara cuando habla de las 5 bienes prudentes y las 5 bienes insensatas. 5 prudentes que estaban velando, las 10 tenían la misma oportunidad. Las 10 sabían el proceso, mas sin embargo, vemos que 5 se descuidaron y 5 guardaron aceite. ¿Entiendes? Y entonces cuando vino el novio, porque la hora no lo sabían, pues entonces pudieron partir porque tenían aceite suficiente. Pero el que tiene aceite no puede darle al que no tiene, porque el problema es que las personas piensan que porque yo soy hijo de fulano de tal, porque mami le sirve al Señor, porque papi es un ministro, o lo que sea, yo soy salvo. No, la salvación es individual. Amén. Bueno, vamos ahora a una parte triste para mí, porque es la última pregunta para culminar el programa. Pero yo sé que este programa ha sido de bendición y quiero acordarle antes de ir a la pregunta que si desea la oración o tiene alguna pregunta, esta es la oportunidad. Le quiero acordar de que haremos lo mejor posible para contestarla. Y el número para llamarnos sería 603-417-2951. Y para culminar con la última pregunta, ¿serán estos tiempos propicios para un enfoque total del mensaje cristocéntrico? Amén. Es cuando más en este tiempo es que la gente, el verdadero cristiano tiene que pregonar, ser un atalaya, como dice la palabra, un mensajero de la palabra de salvación. Porque hay personas que desconocen o tienen tanta fobia o están tan confundidos, amén, que este es el momento que las personas entiendan que es el momento de buscar la salvación. Creo que hoy en día es cuando más tenemos que predicar este evangelio. La Biblia dice, da por gracia lo que por gracia recibiste. Amén. Y tenemos que nosotros sacar del error y buscar a aquel que necesita. Amén. Que venga a los caminos del Señor. La Biblia dice que muchas veces hay que forzarlo. Cuando la invitación de las bodas, vemos claramente que invitó y todo el mundo excusándose. Entonces, podemos usar el pueblo, como que, estoy invitando al pueblo a que venga. No, tengo esto que hacer, Correcto, los afanes, la despreocupación. Y vemos que el Señor dijo, vayan por las plazas, fuércelos en entrar. Porque el asunto de todo esto es que este es el tiempo aceptable de la salvación. No tema lo que está pasando. Ya esto ha pasado en otras ocasiones. La Biblia nos enseña que nuestros antecesores, nuestros hermanos espirituales, aleluya, que comenzaron en la obra del Señor, padecieron, sufrieron, dieron su vida por el Evangelio. Gloria al Señor. Y a nosotros, sin duda alguna, nos tocó vivir los tiempos finales. Tiempos decisivos, tiempos apocalípticos, tiempos determinantes, que hoy en día este es el examen de prueba para todo creyente, para saber de qué calibre estamos hechos. Y para ponerlo en perspectiva, estamos entre medio de una boda, como estábamos hablando ahora mismito. Y nosotros siendo la iglesia o la novia, somos el centro de atención. Amén. Porque tú sabes que en una boda, la novia es lo que todo el mundo, el traje. Correcto. Sí. Nosotros tenemos que tomar ese rol y llevárselo a las calles. Tenemos que buscarlo para que vengan a esa boda. Y las personas están buscando la oración también por la desesperación que tienen. Y es en nosotros, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, que vean que nosotros tenemos la paz que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo.
no estamos exentos a padecer a cualquier cosa que pase, pero para nosotros el morir es ganancia. Amén. Y el vivir es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Wow, qué interesante, pastor. Pues, como digo, estoy muy triste de que tengamos que culminar el programa porque me estoy divirtiendo. Amén. Y para mí es una gran bendición poder entrar en estos temas. Amén. Para no solamente crecimiento espiritual, pero personal también. Vamos a tomar esta oportunidad para orar por todos los necesitados. Amén. Y luego haremos los anuncios y la clausura. Si no hay ninguna oraciones o peticiones, vamos a hacer una en general, pastor. Antes de hacer la oración, quiero que le hables un mensaje y des un consejo al pueblo, a todos los televidentes sobre nuestro tema, la salvación. Amén. Esto es un tema tan abarcador, tan importante que tenemos que tener nosotros presentes en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y reconocer que verdaderamente la salvación es tan importante. Es el sello de garantía, es el ticket de pasaje que nosotros la visa que vamos a tener para poder estar nosotros ante la presencia del Señor. Acuérdense que el deseo de Dios es que nosotros estemos ante su presencia, pero estamos aquí porque todavía no estamos purificando, nos estamos limpiando, estamos creciendo y estamos madurando, porque estamos aprendiendo todos los días, gloria al Señor, y estamos dando por gracia lo que por gracia verdaderamente Dios nos ha dado, amén, y tenemos testimonio, aleluya, de las cosas lindas, maravillosas que Dios ha hecho, y nuestro deseo es que tú vengas a los caminos del Señor, tú que te apartaste, tú que por alguna decisión errónea, por un mal concepto, por una mirada mala, por algo que dijeron, aleluya, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya, Dios te ama, mientras hay vida y esperanza, ese siempre es mi lema, gloria al Señor, y otro es que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Amén. Y otro lema que yo utilizo mucho es que no hay peor ciego que el que no quiera ver, peor sordo que el que no quiere escuchar, y peor mudo que el que no quiera hablar, y peor cojo que el que no quiera caminar. Todo está a tu disposición. Amén. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para nosotros? Cristo dijo, consumado es. Está todo hecho. Acuérdate, si miras a nuestro alrededor, no va a haber perfección, pero si miras a Cristo, perfecto. Amén. Pero un día estaremos nosotros semejantes al perfecto, en cuerpo de gloria, como el principio, como nuestros padres Adán y Eva, gloria al Señor. Y esa es la promesa del Señor, que nosotros seamos salvos, que estemos con el Señor por toda la eternidad. Acuérdate que después de todo esto que ha de pasar, la gran tribulación, el milenio y el gran juicio del gran trono blanco, va a haber un destino para perdición por eternidad y un destino de salvación por toda la eternidad. Aleluya. Y sé sabio, la mejor elección. Aleluya. Y no esperes que alguien dé el paso, da tú el paso primero. Gloria al Cordero. Aleluya, porque lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Dios no falla. Y donde tú mismo lo dejaste en alguna ocasión, ahí mismito Dios te está esperando. Y tú eres especial tesoro. Aleluya, de gran valor. Acuérdate, estamos en la mano del alfarero. Y el alfarero es tan perfecto. Aleluya, que si tiene que rompernos de nuevo, nos rompe y nos hace de nuevo. Porque Él tiene el poder, aleluya, para hacerlo. Porque Cristo venció y no hay un nombre dado en la tierra, aleluya, en el cielo, como el nombre de Jesús. Y toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Aleluya. Y todos confesarán que Cristo es el Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Así que esa es mi exhortación, gloria y Cordero. Y con humildad en este día hemos tratado de traerte esta información que es mucho más amplia. Aleluya. Y no somos exégetas, pero somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Y lo que por gracia recibimos, por gracia lo queremos dar. Y damos gracias al Señor por esta bendición de esta programación, que sabemos que al paso de los días, que cuando sigan viendo esta programación, aleluya, tú hagas una decisión firme en tu vida, aleluya, para que tú veas cómo todas las cosas van a cambiar. Gloria al Señor. Amén. Pastor, ahora vamos a tomar esta Amén. oportunidad para hablar por todos los que están sufriendo durante esta pandemia, por todos los enfermos. Amén. Y por todos los que necesitan fortaleza. Amén. Padre, en el nombre maravilloso
de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu inmenso amor, tu grande misericordia, por tu bondad, Dios. Padre, te presentamos los apartados, te presentamos tu iglesia, te presentamos los inconversos, Dios. Te presentamos, aleluya, los gobiernos, Padre amado. Te presentamos, Dios mío, los que convalecen, Dios, los que están en el hospital, en los nursing home, Dios. Mire ese personal médico, Dios amado, que con sacrificio cada día, Padre amado, Dios, aleluya, salen, aleluya, a hacer la labor, por lo cual un día ellos declararon, Dios mío, delante de la presencia de los hombres, Señor. Te pido consuelo para aquellos que en el día de hoy, Padre, están desconsolados. Aleluya, que un familiar, un ser querido ha partido, Dios, y no ha tenido la oportunidad de despedirse, o no ha tenido la oportunidad de dar un abrazo, Dios. Yo te pido que en tu infinito amor y tu grande misericordia, tu presencia, tu palabra, tu amor sea derramado sobre estos corazones, Dios. Sana al enfermo, liberta al cautivo, rompe cadenas, Señor amado Dios. Aleluya. Y permite, Dios mío, aleluya, que aquello que tú has hablado, Señor amado, a través de tu palabra, Señor, un día no muy lejano, Dios, aleluya, abran sus corazones, porque tú dices en tu palabra que el que toca se le abrirá, el que pide, aleluya, se le dará, y el que llama se le responderá. Gracias, Padre, están en tus manos, Padre mío, y lo declaro en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Y por todos los que están en Leominster, Massachusetts, pastor, ¿quiere dejarle saber dónde está la iglesia y Amén. hablarle un poquito sobre ustedes? Estamos ubicados en el 71 de la Pleasant Street, en el pueblo de Leominster, en Massachusetts. Por la gracia del Señor llevamos 20 años pastoreando, junto con mi esposa, la hermana Aurea Polanco, gloria al Señor. Allí hay una iglesia que están abiertas las puertas los martes, ahora estamos martes, miércoles, jueves, los domingos también, gloria al Señor. 11 de la mañana estamos transmitiendo nuestro mensaje evangelístico a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitter, aleluya, y la información de nuestra iglesia, pues está las páginas, el website, está el app de la iglesia, está toda la información que usted requiera, amado hermano, para contactarnos. Teléfono a llamar 978-840-3674 de la iglesia y el mío personal 978-413-3689. Gloria al Señor. Allí hay un pueblo que todavía, aleluya, está alabando y adorando al Señor en medio de esta crisis. Las puertas están abiertas. Damos gracias al Señor. Dios nos ha guardado. Gloria y Cordero, aleluya. Estamos dando escuela bíblica a los niños. Estamos haciendo ayuno. Hasta hace un poco tiempo atrás estuvimos haciendo vigilia. Gloria al Señor, aleluya. Y estaremos ahí hasta que Cristo venga. A su nombre, gloria. Así que estamos ubicados en el 71 de la Pleasant Street, en el pueblo de Leominster, en Massachusetts. Allí a la orden, gloria sea el nombre del Señor. Y luego del programa, yo pondré la dirección en la página para que todo que se la haya perdido la pueda buscar a través de nuestra página Hablando de Dios. Y nosotros nos encontramos en la 6 Spruce Street de Nashua, New Hampshire, si nos quiere visitar. Nosotros también tenemos servicio martes, jueves y viernes y domingo tenemos 2 servicios. Este martes tenemos servicio de damas, el jueves tenemos escuela bíblica, el viernes tenemos vigilia de damas a las 8 p.m. y los domingos tenemos ayuno empezando a las 6 de la mañana. El primer servicio a las 8 de la mañana y el segundo servicio a las 10 de la mañana. De nuevo le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. A todos por sintonizarse y compartir con nosotros en otro programa de Hablando de Dios. Gracias a todos los que nos ayudan a compartir el programa y muchísimas gracias por el privilegio de su presencia. Amén. Al pastor y reverendo Edwin Polanco. Quiero darle también gracias a toda la producción de Hablando de Dios que nos ayudan a hacer este programa posible. Quiero recordarle que este programa es una organización sin fines de lucro. Y también quiero decirle que Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos el próximo lunes. Los esperamos de nuevo a las 7 p.m. en vivo en tu programa favorito, Hablando de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor.